Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Tenis. Bueno, pues continuamos con las entrevistas con gente que sabe de tenis. Afortunadamente nos ha tocado entrevistar a personas que por lo menos aquí en México es de lo más importante. Y hoy tenemos a Ademar Rodríguez. La verdad, Ademar, muchísimas gracias por tomarnos el tiempo. Y pues es un placer tenerte aquí. Hombre, gracias a ti, César. Siempre puesto para hablar de tenis, a tus órdenes. Muchas gracias, Ademar. Oye, Ademar, pues mira, la verdad es que como te comentaba, simplemente la idea es platicar un poquito contigo. Sabemos que tienes un ratote en el rollo del tenis, pero nos gustaría que tú nos dijeras quién eres tú, quién es Ademar Rodríguez. Bueno, digamos que te podría resumir que soy, creo que un tenista, ¿no? Me considero un tenista y he pasado por varias facetas de las cuales hablaremos dentro del tenis, pero bueno, yo soy originario de Guadalajara. Okay. Empecé a jugar tenis en el Club Guadalajara en mis inicios, muy, muy chiquito, y después pasé al Club de la Colina, donde fue realmente donde me desarrollé más como tenista. Eventualmente terminó mi etapa infantil juvenil, jugué tenis profesional en México principalmente, no salí a jugar fuera de México, jugué en México y eventualmente en algún momento de esta carrera me empecé a dar cuenta que podría haber hecho las cosas mejor, con una mejor guía, y que de alguna forma tenía un talento que no había aprovechado al máximo como jugador, lo cual me empezó a generar como esta espinita de convertirme en coach, ¿no? Y la principal razón era un poco como poder pasar conocimiento y poder hacerle ver a los jugadores jóvenes que con trabajo y haciendo las cosas mejor con una guía se podía lograr mejores cosas. Y así fue como inicié como entrenador, pasando por, eventualmente me encontré también con la posibilidad de organizar eventos. He trabajado en varios eventos de tenis, profesionales y amateurs, y actualmente trabajo para UTR, que es Universal Tennis Rating, que es pues ya platicaremos un poquito más a fondo, pero es una plataforma digital que es un tema muy actual dentro del tenis, ¿no? Claro. De hecho, a ver, ahora sí que ya nos dice un parámetro general, pues, de lo que es Ademar. Platícanos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes de entrenador? ¿Sigues ahorita de entrenador o ya lo dejaste un poquito? Mira, actualmente no estoy trabajando en cancha, no tengo un programa, solamente estoy, digamos que yendo a la cancha con mi hijo, que tiene 5 años y con el cual estoy poniendo en práctica algunos conocimientos y aguantando la tentación de no convertirme en un entrenador para él, sino más en un compañero de juego. Okay. Pero bueno, la verdad es que el ser entrenador, y me gusta más el término en inglés que es coach. ¿Por qué te digo esto? Porque el significado de coach es no sé si te has fijado que en Estados Unidos o en inglés en general, los camiones estos grandes de pasajeros se llaman coach. Y eso es digamos que es algo que te lleva de un lugar a otro, ¿no? Ese es como el significado. Y me gusta mucho esa palabra para describir lo que es realmente un coach, ¿no? Que es alguien que puede ayudar a llevar en el camino a alguien de un lugar a otro, ¿no? En este caso, en el tenis, de un nivel al siguiente, o Claro. incluso la mayoría de mis colegas coaches encontramos que a veces nos convertimos en coaches de vida también de muchos de estos alumnos, ¿no? Que no solamente les ayudas dentro de la cancha de tenis, sino en muchos casos terminas influyendo en decisiones de vida, ¿no? Entonces, me considero un coach y creo que sigo coachando de alguna manera, y actualmente no trabajo en cancha, no estoy en ninguna academia, pero estoy muy interesado en
en seguir aportando desde esa parte y también, ¿por qué no?, coachar academias, coachar coaches, ¿no? Para asesorar, ¿no? En su momento a quien que quiera como una asesoría en este aspecto, ¿no? Ok, y por ejemplo, presúmenos, ¿a qué jugadores has coachado? Pues mira, yo empecé como entrenador a los 27 años, cuando dejé de jugar y empecé a trabajar en Hacienda de Tenis Lemaitre en México. Previamente había trabajado en algunas academias, pero como parcialmente, todavía jugando, pero compartiendo entre el rol de jugador y ganar un dinerito extra como dando clases. Okay. Mi primer rol como entrenador ya formal fue en Hacienda de Tenis Lemaitre en la Ciudad de México, en donde pues empecé trabajando con una chica que se llama Paola Rangois, que en ese momento terminaba de ser una jugadora colegial, terminaba su etapa infantil juvenil y intentaría jugar profesional. Entonces yo me encargué de esa parte en un principio. Después me quedé como parte del staff de Hacienda de Tenis Lemaitre, en donde pues entrenaban jugadores como Bruno Chagaray, Santiago González, toda una camada muy importante de jugadores en México, Mariano Sánchez, a los cuales teníamos un staff también muy amplio y yo me encargaba de un grupo de chicos que estaban como entre menores de 14 años y bueno, me encargué de ese grupo. Después, más adelante, llegué a entrenar a Bruno Chagaray como profesional algún tiempo, ya siendo profesional, y en sociedad con Gerardo Heiser en el 2004 Okay. montamos una academia en Guadalajara que se llamaba Neotenis en las canchas de la Unidad Revolución, en donde por azares del destino nos cayó o reclutamos de alguna manera a Renata Zarazúa, quien estuvo entrenando conmigo desde los 9 hasta los casi 15 años. Y bueno, entre otros, ahorita que está muy sonando mucho el nombre de Renata, pues me parece que es importante hablar de este periodo de base, ¿no? Que es un periodo muy importante en el desarrollo de un jugador, en donde se generan muchos de los hábitos que la han convertido en una verdadera profesional, ¿no? Digo, porque es importante lo que me acabas de decir. O sea, al final de cuentas, lógicamente, digo, ellos siguen su formación, pero pues ahorita estás hablando de los dos mexicanos de mejor ranking, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos un rato sin tener jugadores pues que destaquen de forma como siento que antes, te soy honesto, digo, yo soy un poquito más chavo, pero antes los jugadores, Lavalle y todos esos jugadores destacaban muchísimo más, como que hubo un bajón del tenis mexicano. Y digo, al final de cuentas lo dices muy fácil, pero el puro hecho de ponerle las bases a Santi y de ponerle las bases a Renata, pues estás hablando de que entrenabas a los mejores actuales, ¿no? Sí, yo en realidad no entrenaba a Santiago. Santiago entrenaba en la misma academia donde yo trabajaba. Él entrenaba con Alain Lemaitre y yo entrenaba a otro grupo específicamente. Después, pues todos éramos una misma academia y había mucha comunicación y se hablaba y se convivía mucho, ¿no? Pero en el caso de Rena, sí fue un trabajo mucho más intenso, mucho más personal. Si bien entrenaba dentro de un grupo que conformaba la academia, pues no era ninguna sorpresa para nadie el que ella se destacaba por sí sola y bueno, la atención pues iba muy enfocada al desarrollo de ella, ¿no? Y en el caso específico de lo que yo intentaba con ella, era claro que tenía un talento especial. Lo que había que asegurarse era de que lograra ser lo suficientemente profesional para que ese talento no se desperdiciara eventualmente, ¿no? Entonces, el trabajo mío iba muy enfocado
a generar hábitos, ¿no? Hábitos de entrenamiento, hábitos alimenticios, hábitos de disciplina, que en su momento eran difíciles porque eran niños, son niños, y tenía muchas distracciones. Renata siempre fue una niña como muy popular entre su grupo de amigas, todo el mundo la buscaba y era muy posible como que se distrajera, ¿no? Entonces, pues fue mucho como el trabajo, obviamente apoyada por sus papás y muy, muy silenciosamente durante mucho tiempo la disciplina de su hermano, ¿no? Que siempre estuvo ahí al lado, que ahora es su entrenador, pero que muy en silencio, ella era el talento tenístico y él era la disciplina al 100, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno aprendía del otro y creo que se logró, por lo menos cuando he hablado con entrenadores de ella más actuales, se logró como este objetivo de que ella tuviera estos hábitos muy bien implantados, porque al final, si tú la ves entrenando, tú la ves estirando, tú la ves comiendo, cada una de esas partes la hace como una verdadera profesional, ¿no? Entonces, digamos que no, para mí no es una sorpresa los resultados que está teniendo, ¿no? Órale, súper bien. A ver, de hecho, ahí me invita a la otra pregunta. Digo, básicamente, ¿qué crees? Digo, además del profesionalismo que me acabas de decir, ¿qué crees que hace la diferencia entre, pues, todos los que lo intentan, ya sea a nivel nacional o incluso a nivel internacional? ¿Qué crees que sea la diferencia de que Santiago y que Renata sí lleguen, o que por lo menos, te soy honesto, a mí en lo personal, nunca me había tocado emocionarme tanto como un partido de Roland para Renata, el sentir que alguien está portando tu playera, ¿no? El sentir que alguien, te soy honesto, yo en algún momento fui muy seguidor de fútbol y era muy emocionante ver a la selección fulana contra fulano y tal, y era muy emocionante, lo cual yo no lo había vivido en el tenis, pero esa es la pregunta, ¿por qué no llegamos? ¿Por qué no porque digo, talento hay, o sea, hay muchísimos jugadores, pero ¿qué es el factor que sientes tú que hace que estos dos sí lleguen, y los otros de repente no llegan tanto, ¿no? Mira, es una pregunta obviamente muy difícil y que probablemente tenga muchas respuestas dependiendo a quién se la preguntes, pero yo personalmente sí creo que hay un factor con el que se nace, o sea, hay un factor talento, y cuando digo talento no quiere decir solamente jugar bonito o tener habilidad, quiere decir con entender de qué se trata el juego, entender la cancha, entender los momentos de los partidos, ¿sí? Esto es muy difícil de enseñar y hay jugadores que lo tienen, ¿no? Y bueno, eso creo que es un primer factor. Después, pues bueno, hay toda esta situación digamos, de comodidad dentro de nuestra sociedad también. O sea, hay me parece que poca hambre, ¿no? En algún momento en cuanto a lo que estás dispuesto a sacrificar para lograr, Okay. o cosas importantes. Hay un factor que es importante, que es como el saber que en su mayoría los chicos tenistas saben que en el peor de los casos de que no lo logren, pueden dedicarse a la compañía de su papá Okay. o sea, hay esa situación y es una realidad. Y bueno, por supuesto, yo sí soy de los que creo que influye el factor de las ciudades más importantes de México, donde se juega más tenis, donde hay más tenistas, están en altura, ¿no? Okay. O sea, sí creo que el factor de la altura en nuestro país es importante. Hay gente que dice que no es tan importante. Yo soy de los que opina que si nuestros jugadores aprendieran a jugar desde chiquitos a nivel de mar, sería otra cosa, como lo es en otros países donde hay ciudades importantes, en grandes poblaciones a nivel del mar. En México tenemos muy pocas. Y también hay un factor de en manos de quién cae el talento, ¿no? También hay esa situación. O sea, nosotros tenemos
un sistema y es culpa de todos, ¿no? En el que pues a veces se crean entrenadores sin tanta experiencia y muchas veces el papá prefiere pagar barato que pagar bueno, ¿no? Y hay mucha fuga de entrenadores que podrían hacer una diferencia y que trabajan en otro tenis, ¿no? Hay muchos entrenadores mexicanos que están en Estados Unidos, hay muchos en otros lugares, y me parece que sí, obedece a la razón de que un profesional de cualquier cosa quiere vivir pues bien, al nivel de su calidad, y en México es muy difícil lograr un nivel de vida, ¿no? Comparable al de un médico o al de un abogado, lo que sea, trabajando dentro del tenis, ¿no? Me parece que está también bastante mal pagado, ¿no? El trabajo, entonces eso hace que muchos de los buenos entrenadores también terminen yendo a buscar oportunidades en otros lugares, ¿no? Entonces creo que me podría seguir así con algunas varias ideas, pero al final lo positivo es que hay mucho talento. Yo sí creo que hay mucho talento en México y que también nos hace falta un referente, ¿no? Y creo que Rena en este caso puede llegar a ser ese referente que haga que haya más interés en el tenis, que haya más patrocinadores interesados en invertir en el tenis, ¿no? Y esto vaya generando una inercia positiva, como lo ha pasado en algunos otros países donde al lograr sacar un referente, eso revoluciona y hace que el tenis crezca, ¿no? Oye, además, mira, ahorita que dijiste ese detalle del hecho de la falta de hambre, pues, del jugador, alguna vez platicando con una persona me comentaba que los países de primer mundo o los países donde hay más jugadores, hay canchas públicas. En el sentido, por ejemplo, yo estuve un tiempo en Canadá. De repente en Canadá hay un montón de canchas, o sea, sales y cada X cuadras hay una cancha y tú te puedes meter sin pagar absolutamente una membresía, un mantenimiento, un etcétera. ¿Crees que pueda ser factor el hecho de que tú tuvieras el acceso, por ejemplo, como los futbolistas, que simplemente llegas y en cualquier lado pones dos mochilas y te pones a jugar, ¿no? Entonces, de repente, entrar en la parte pública, pues, donde realmente... cierro aquí mi pregunta. Yo veo el futbolista, que de hecho conozco futbolistas que no llegaron a ser profesionales, pero que son amateurs, que lo ven como una forma de vida incluso, ¿no? Que tal vez no tengan la oportunidad de una carrera o que tal vez no tengan la oportunidad de un algo, pero ellos saben que si llegan a primera división, que si llegan a la de ascenso, no sé cómo se llama eso, pueden vivir de eso, pues, o sea, pueden tener una proyección a partir de eso. Y por eso tenemos millones de ligas y tenemos millones de cosas. Entonces, ¿crees que ese factor pueda funcionar algo en el tenis? Pues yo creo que por sí solo no. Cabe complementando un poquito mi respuesta anterior, decir que el que México no esté logrando sacar jugadores no es aislado, ¿no? Hay países muy importantes económicamente que tampoco lo logran, ¿no? O sea, es muy difícil sacar jugadores en este momento, ¿no? Es una tarea muy, muy difícil y muchas veces se habla de que cómo un país de 120 millones no puede generar un jugador dentro de los primeros 100. Sí, no, a ti no te sirve de nada tener 120 millones de jugadores, de habitantes, si en Claro. realidad los que juegan tenis son mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no puedes medirlo de esa forma. Ahora, el factor del tenis público, por sí solo no creo que te solucione el problema. Obviamente que tendría más acceso más gente, pero por ejemplo está el ejemplo de Argentina. O sea, en Argentina no hay canchas públicas, el tenis se hace en los clubes y no dejan de sacar jugadores. Es un tema de cultura tenística. O sea, la cultura, lo que se habla en los pasillos de los clubes, lo que se habla, o sea, el conocimiento del tenis es muy diferente, ¿no? Los conceptos de tenis en general, ¿no? Es una plática mucho más elevada. El tenis está a otro nivel y tienen un referente cada
camada, ¿no? O sea, no paran de tener gente Claro. metida, gente que eventualmente puede voltear y decir, si yo entrené con él, ¿por qué no me voy a poder meter yo también? Si yo le llegaba a ganar, entonces siguen y siguen. Y eso en México no lo tenemos y lo perdimos en algún momento y lo tenemos que buscar otra vez, ¿no? Encontrar nuestro propio camino. Tener espacios públicos, te digo, por supuesto que serviría, pero luego tienen que venir acompañados de políticas públicas que incentiven esto, porque no te sirve de nada tener una instalación como la de Guadalajara, que es increíble a nivel mundial, Claro. si no va acompañado de un plan, ¿no? Cuando yo trabajé para esa institución, pues el plan que yo presenté es, nuestros jugadores se iban de Guadalajara, de Jalisco, ¿no? En este caso, el caso de Renata, Jessica Hinojosa, Fernanda Navarro, todas ellas, una camada increíble de jugadoras que se terminaron desarrollando a nivel del mar en Mérida, cuando podríamos haber tenido una culminación, una escuela en Puerto Vallarta, por decir algo, y seguir desarrollando dentro del mismo sistema a tus jugadores. Entonces, es un ejemplo de cómo unas canchas públicas no son en sí la solución, ¿no? Tienen que venir acompañados de una buena política pública, de un buen programa, de buenos entrenadores, de buenas condiciones, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, tienes unas canchas, tienes un jugador muy bueno y no tienes pelotas para entrenarlo, ¿no? Entonces, Okay. son muchos factores que se tienen que juntar, pero sí creo que si el tenis es más accesible para más gente, pues tienes más posibilidades de encontrar ese talento que a lo mejor termina volviéndose futbolista o algún otro deporte, ¿no? Claro. Oye, Ademar, y ahora cambiando un poquito el tema, tú tocaste este tema. ¿Cómo le hace Ademar Rodríguez después de estar en alto rendimiento y de estar todos los días viendo a jugadores de primera y etcétera? ¿Cómo le haces para entrenar a tu hijo? Pues es una cuestión bien interesante porque yo trabajando en Crédito Real, mi último trabajo en alguna academia, me encontré con un programa que se llama Evolution Kids Tennis. Y este programa hay un entrenador inglés que se llama Mike Barrell, que él es el creador o el autor de muchos programas de muchas federaciones. Él es como un especialista en tenis infantil. Él diseñó todos los programas de lo que se llama Tennis Tense, Play and Stay, todos estos programas de pelotas de colores y canchas más chicas, todo esto, ¿no? Yo lo conocí y empezamos a llevar el programa Evolution Kids Tennis en la academia. Okay. Y yo me enamoré del programa, me pareció espectacular y me empecé a involucrar más y más. Y bueno, hicimos muy buen clic con Mike. Me invitó, yo he ido a varios de sus simposiums que hace cada año en Orlando. Y bueno, yo actualmente soy un tutor del programa Evolution, ¿no? Entonces, okay. es un programa que por darte como un resumen muy rápido, se enfoca como... Creo que la mayoría de los entrenadores entrenamos tenis porque nos gusta el tenis, pero muy okay. pocos porque te gusta el niño, ¿no? Entonces, o porque te gusta la gente, ¿no? O sea, tú no empezaste a entrenar a dar clases de tenis porque querías, por tu atracción a la gente y ayudar a la gente, sino porque te gustaba el tenis. En este caso, el enfoque va mucho más enfocado a la persona, al niño, ¿no? Entonces, digamos que conociendo del programa, pues me interesó mucho la forma y actualmente, digamos que lo hago con mi hijo, con el ánimo de jugar con él, ¿no? Mientras yo encuentro algún entrenador que pueda entrenarlo, ¿no? Pero
pero eventualmente, actualmente es básicamente juego, ¿no? Juego con él, hago ejercicios, cositas ahí que él no sabe que estamos jugando, que estamos entrenando, ¿no? Hacemos retos, hacemos diferentes cosas y poco a poco ha ido como empezando a mejorar, a entender cosas que después, que se han vuelto, a mi modo de ver el tenis, mucho más importantes que la técnica, por ejemplo, ¿no? El hecho de poder pensar que tu tablero de juego cuando eres un tenista es de la red para el otro lado y la mayoría de las clases de tenis están enfocadas en cómo le pegas a la pelota y no a dónde le pegas, ¿no? Entonces yo lo que estoy tratando es de que él entienda que si me mueve para un lado le queda abierto el otro y la tiene que intentar tirar a ese otro lado y conceptos un poquito diferentes, pero que van todos ligados al juego y a entender que la combinación de factores que tiene que haber en una lección para que se dé el aprendizaje, ¿no? Entonces, en resumen, no me ha costado trabajo, ha sido muy, muy bonito y me gusta mucho esa área también. Y también esa área va muy ligada a algo que me gusta mucho, que es enseñar a entrenadores, ¿no? Enseñar a maestros una nueva forma de ver las cosas, no depender de una canasta para estar tirando bolas, sino poder enseñar a jugar tenis de otras formas y es algo que disfruto mucho. También, por supuesto, ahorita acabo de terminar hace poquito un periodo de tiempo con un jugador que estaba por irse a la universidad. Ahorita ya se fue, pero estuve entrenándolo su último año antes de irse a la universidad y de forma personal, lo cual también disfruté mucho porque no había entrenado a alguien de forma personal durante ese periodo y me gustó también estar ahí involucrado. Entonces, todas esas ideas me hacen pensar que no estoy listo para dejar 100% la cancha, pero ahorita estoy enfocado en algo que también me gusta mucho, que es la organización de eventos, ¿no? Claro, de hecho, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo he notado, yo también tengo la fortuna de tener una niña de 5 años, yo ahora estoy lejos de ser algún profesional, algo por el estilo, pero sí de repente, sí me meto el chip de saber que pues no va a aprender a jugar realmente tenis como tal a los 5 años, ¿no? Sino más bien movilidades, cosas de esas que creo que es un factor que de repente se nos pierde a los papás y siento como que los papás queremos hacer rápido adultos a los niños. O sea, ya es un parte sí y un swing acá y el niño ni siquiera sabe mover, ¿no? O sea, y qué bueno que no dejes las canchas. La verdad es que si algo siento yo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que de repente la cantidad, por lo menos con la gente que a mí me ha tocado entrenar en algún momento, no tiene nada de malo, pero al final de cuentas son peloteros que aprenden a jugar y van evolucionando y se hacen pros del club. O sea, y lo importante, eso no tiene nada de malo, lo importante es que no evoluciona en el sentido de que les dé el aprendizaje pues necesario para realmente enseñarte, ¿no? Para realmente, así como lo acabas de decir, llega un niño y no nomás aventarle pelotitas, o sea, pelotitas pues cualquiera lo puede aventar, sino más bien enseñarle algo más, ¿no? De lo que realmente puede ser un tenis, ¿no? Sí, como te decía al principio, el tema de lograr llevar a un jugador al siguiente nivel, ¿no? A llevarlo claro. De un punto a otro, eso es importante y para eso se necesita conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Y está perfecto el especializarte en algo, también se vale y hay gente increíblemente valiosa que se especializa en X área del tenis claro. Y es totalmente necesaria, pero sí es importante darte cuenta cuando ya hay un límite y no vas a poder llevar a un jugador al siguiente nivel y poder ponerlo en manos de alguien más, ¿no? Y también de parte de los papás, ¿no? Creo que de parte de los papás es, como yo siempre se los digo, es tu trabajo como papá de un tenista es encontrar a la persona en la cual puedes confiar para dejarle las decisiones, ¿no? Si vas a encontrar a alguien y luego tú vas a querer tomar las decisiones, entonces quiere decir que no confías en esa persona, por lo tanto no es
no es el entrenador ideal, sigue buscando a alguien en quien confíes, ¿no? Y si no confías en nadie, pues no vas a tener en éxito, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Mar, pues otra de las facetas que a mí en lo personal, te confieso desde ahorita, yo fui voluntario en un Jalisco Open. De hecho, me tocó trabajar ahí con Sandy, una niña súper chida. Y yo no sabía que tú eras el director. De repente, pues sí, me tocó conocerte, ahora sí que de lejos, y yo no sabía que tú eras el director de un Jalisco Open o un director de un Puerto Vallarta, etcétera. Platícanos un poquito cómo es tu otra faceta de organizador de eventos. Pues mira, eso, pues bueno, yo involucrado en el tenis toda mi vida y conocía hasta cierto aspecto, hasta cierto punto lo que era la organización de torneos, ¿no? Estábamos precisamente en el Centro Panamericano haciendo un recorrido por las instalaciones cuando estaban terminándose todavía previo a los Juegos Panamericanos. Y estábamos haciendo ese recorrido con Carlos Andrade, director del CODE y del comité organizador de los Juegos Panamericanos, y comentando, decíamos, es que esta instalación es para algo muy grande, ¿no? Esto es una instalación de primer mundo, vamos. Entonces él volteó y nos dijo, ¿por qué no vamos pidiendo un torneo lo más grande que se pueda empezar, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de investigar todo y empezamos con un torneo de $100,000, un Challenger de $100,000 y bueno, ese fue como la primera experiencia. Yo había hecho ya un par de futures, ¿no? Torneos de $10,000 okay, como director del torneo. El caso es que al momento de empezar la organización de esto, yo solicité la fecha y yo quedé en el puesto de director del torneo, ¿no? Okay. Este primer torneo se hizo en sociedad con Alejandro Ochoa, su organización, Sí. Y para la segunda edición, el CODE ya decidió no hacer parte de la sociedad y Alejandro Ochoa se quedó con el torneo y me contrató a mí como director del torneo los años siguientes. Y bueno, yo empecé a trabajar en el evento con todo el ánimo de aprender, con muchas ganas y como, pues digamos que dispuesto a conocer de eso. No sabía que me gustaría tanto, pero tuve una muy buena suerte, hoy lo veo así, que fue que cuando haces un torneo de este tipo, la ATP te manda un supervisor. Esos supervisores puede variar y en los primeros años del Jalisco Open vino un supervisor brasileño que se llama Paulo Pereira. Paulo es un ex árbitro de silla, que pasó como todos los procesos dentro del ATP y se convirtió en el director de los Challengers de América. El caso es que era como un papá regañón pero que te hace aprender mucho, ¿no? Entonces, fue muy duro en su momento porque es muy exigente, había que cumplir todas las exigencias del ATP e incluso más que eso, porque él era como muy, muy perfeccionista, pero yo aprendí muchísimo y él como que me tomó bastante aprecio y cada año me trataba de ayudar y me enseñó mucho y en su momento lo sufría. O sea, yo estaba en el torneo, sonaba mi teléfono y decía Paulo y decía, oh, ya me va a regañar. ¿Qué me va a regañar ahora, no? Exacto. Y entonces ya iba y oye, es que está pasando esto y esto, y la comida, y esto, y entonces son muchas cosas y bueno, me encantó, ¿no? Y yo en su momento fue lo que me hizo pensar que a lo mejor no quería ser coach toda la vida, ¿no? O sea, que esa parte también me gustaba mucho y que me podía dedicar a esa parte si fuera un trabajo de tiempo completo. En su momento no lo era, ¿no? Eran un torneo al año, el cual lleva evidentemente una etapa de preparación previa, pero no era como un trabajo para yo poderme dedicar 100% a eso.
En algún momento del camino se empezó a complicar el tema de los patrocinios con el Jalisco Open, tuvimos que bajar la bolsa, el torneo seguía a la alza, como ganando adeptos dentro de la ciudad, la gente lo esperaba, se vendían boletos, muy, muy bien el torneo, pero desgraciadamente se fueron perdiendo ahí patrocinadores y en algún momento me contactó también Javier Romero para invitarme a trabajar en el Puerto Vallarta Open. Yo a él lo conocí también ahí dentro de la organización, él como patrocinador y yo como director en el evento de Guadalajara. Okay. Y me invitó a trabajar en el Puerto Vallarta Open, en el cual trabajé los 2 años que se han realizado. Yo, para el tercer año que se estaba en preparación, yo ya no estaba contemplado, yo ya no iba a trabajar este 2020, okay, que se tuvo que cancelar. Y bueno, pero también, digamos que en el plano personal hacia el torneo, yo aporté muchas ideas que después se convirtieron en éxito dentro del torneo, y el torneo de Puerto Vallarta ganó 2 años seguidos el Challenger del año, ¿no? Okay. Lo cual es un premio súper valioso, es un premio bien importante que, si te soy honesto, creo, conociendo los 2 torneos, creo que en su momento también el Jalisco Open se lo mereció, ¿no? La realidad es que ahora el voto para el torneo del año lo hacen los jugadores, y antes de eso, cuando el Jalisco Open tuvo la bolsa más alta y cuando en su momento no votaban los jugadores, votaban los mismos supervisores, árbitros, y okay, además solo se lo daban a torneos con bolsas arriba de $100,000, no a los de $100,000. Entonces, digamos que ni siquiera podía competir, pero yo, como conociendo los 2 eventos, los 2 en su momento creo que se lo llegaron a merecer, ¿no? Y los 2 obviamente me hace sentir como muy orgulloso de haber sido parte de esos 2 eventos que entre paréntesis, hablando de lo que hablamos antes del tenis mexicano, me parece que por lo menos hasta antes de la pandemia, si podemos catalogar todo lo que tiene que ver con lo que es el tenis de un país, creo que la organización de torneos en México es algo de lo más importante que tenemos y de lo que es reconocido mundialmente, ¿no? Tenemos un abierto mexicano espectacular, tenemos el torneo de Monterrey, tenemos Los Cabos, o sea, tenemos una estructura de torneos, además con los mejores o unos de los mejores challengers del mundo, y luego todo el sistema de futures que se estaban jugando en Cancún y todo esto. Entonces, me parece que nuestros torneos son de talla mundial y bueno, todos esperamos que muy pronto, muy aprovechados por nuestros jugadores mexicanos, ¿no? Claro. De hecho, me gustaría, además, que nos comentaras, por ejemplo, para que más o menos la gente se dé una idea de la importancia desde un Jalisco Open, ¿qué tipo de jugadores han pasado por aquí por el Jalisco Open? Presúmenos para que vean qué nivel de jugadores hemos tenido por acá. No, bueno, ese es un tema interesante porque al momento de que tú empiezas a avisar, ¿no? A decirle a la gente que hay un torneo, la gente de tenis entiende un poco, pero no mucho, y después empiezan las preguntas. ¿Y quién va a venir? ¿No? Y todo el mundo quiere que vengan Federer y Nadal, claro. Y no se entiende muy bien. Entonces, mi explicación siempre con la prensa y con la gente era: mira, vamos a ver a las futuras estrellas, sí, y algunos jugadores que han estado metidos ya en puestos importantes y que por alguna razón regresan y van y vienen, ¿no? Entonces, pues, digamos que entre los jugadores que podemos mencionar que han venido, entre muchos otros, y seguramente se me olvidarán muchos, sí. Shapovalov es Exacto. Uno de ellos, ¿no? Hugo Humbert estuvo en la última edición, estuvo Lucas Puig
también jugó el Jalisco Open. Ante Pavic es número 1 del mundo en dobles actualmente. Okay. Mate Pavic es número 1 del mundo en dobles actualmente. Él estuvo varios años. Él ganó el Jalisco Open muy jovencito, creo que tenía 17 años, ganó el dobles ahí. En otro año lo ganó con Santi González, jugando de pareja. Y bueno, de Minaur, ¿no? Alex de Minaur también estuvo en Guadalajara. Y bueno, pasando por otros también veteranos muy importantes. Y bueno, es una gran experiencia y es una gran enseñanza, ¿no? De poder darte cuenta lo atletas que son estos jugadores, lo profesionales que son y lo duro que es esta vida en donde solo caben 100 en los primeros 100 y se merecerían estar ahí probablemente 1000, ¿no? O sea, pero no hay forma, es un deporte muy duro en el cual solo hay un ranking, ¿no? Y todos compiten por estar ahí y es realmente muy, muy duro y bueno, también vivirlo desde adentro es espectacular y para mí ha sido algo increíble, ¿no? De hecho, fíjate, agregando un poquito, yo no sé si estás de acuerdo conmigo y si me equivoco me comentas, pero también tenemos a Ram, si no me equivoco también fue campeón, claro. Y de hecho lo acabamos de ver en el Masters, ¿no? Ram perdió la final del Masters, creo, y claro, él fue campeón de singles en un año y finalista en otro. Sí, él fue varias veces, Bogomolov, Jill Mueller, ¿no? Yassiri, muchos grandes jugadores y menciono a los que llegaron jovencitos, ¿no? Y me acuerdo de muchas cosas como, por ejemplo, Shapovalov llegó la semana previa al Jalisco Open, había ganado su primer Challenger. Y obviamente que cuando tú ganas un Challenger, pues quiere decir que estás jugando la final, por lo menos el sábado por la noche. Él jugó su final creo que en domingo en Canadá, viajó al día siguiente y llegó a entrenar, llegó del aeropuerto a entrenar después de haber ganado el día anterior. Estaba pidiéndonos cancha para entrenar y estábamos ahí en las canchas esperando que terminara para podernos ir porque el chico quería entrenar y eran las 9 de la noche y estaba entrenando, ¿no? Y esas son las cosas que te das cuenta que hacen una diferencia, ¿no? No hay descanso, ¿no? Gané un torneo hoy, viajo mañana en la mañana y llego a la otra ciudad y consígueme cancha que quiero entrenar, ¿no? Claro. Y así como eso hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, a mí que me tocó estar ahí, te digo, yo te soy honesto, me metí un tiempo, yo estuve trabajando mucho tiempo en lo que era organización de expos, pero sé todo el trabajo, pues, que conlleva antes, durante y después del evento, que la gente simplemente paga un boleto, se mete, y digo, para eso va, ¿no? Pero paga un boleto, se mete y cree que todo es así como que todo ya estaba hecho, ¿no? Te digo, yo también tuve experiencia en ese sentido, en otro tema, pero sí muchos años en lo que son las expos. Pero platícame, digo, esto va, platícame cómo se consigue un Challenger, cómo se consigue un 250, un 500 o hasta un lo bueno, que sea, ¿no? Es diferente cuando un Challenger es, digamos que tienes que demostrar una capacidad de organización, pero digamos que es más accesible. Tú haces una solicitud, te investigan un poco, te dan los requerimientos, tienes que hacer un depósito de un dinero como para garantizar, etcétera, y se puede lograr. El tema para crecer, que eso fue también parte del problema, que crecer es muy difícil porque fechas de ATP no hay más de las que ya hay, ¿no? O sea, no es que se estén generando más. Para poder tener una fecha de un ATP, tienes que comprársela a alguien que ya la tenga y que no la quiera usar, etcétera. Entonces, es muy difícil, además de que es muy caro. Pero bueno, esa es la forma de tenerlo. Y después, pues año con año,
este mismo supervisor te está evaluando, ¿no? Y tienes que cumplir las cosas que no se lograron el año anterior, etcétera, como mantenerte en esos rangos. Nosotros, la verdad es que siempre intentamos estar muy por arriba de las obligaciones, ¿no? Estándar, porque nuestra idea era intentar crecer. Y bueno, creo que logramos en su mayoría hacer torneos arriba del estándar de lo que era la bolsa, ¿no? Que normalmente, dependiendo de la bolsa que tienes que dar ciertas cosas y nosotros tratábamos siempre de dar más, ¿no? Y esto, pues sí, siempre los jugadores lo agradecen y ellos, pues, es la mejor forma de publicidad entre ellos y de las recomendaciones de boca a boca, de decir, este es un buen torneo, ve, trata de ir, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido más o menos la historia. Y hablando de eventos, ahorita como que recordando un poquito lo que es eventos de este tipo y experiencias, no puedo dejar de lado el tema de los Panamericanos, número uno, que tuvimos esa suerte de trabajar dentro de los Panamericanos y de toda la preparación. Y si hablamos de lo que es un Challenger, los Juegos Panamericanos o este tipo de organización, pues son un monstruo, tienes muchos protocolos, muchas cosas que cumplir. Y yo tuve la fortuna de trabajar los Juegos Panamericanos y después los Juegos Parapanamericanos, que eso es ahora sí que punto y aparte, porque la experiencia de los Juegos Parapanamericanos es algo que no puedes comparar con nada, ¿no? O sea, probablemente con unos Juegos Paralímpicos seguramente, pero esa sensación de la combinación de estos atletas con todas estas dificultades, todo lo que aprendes durante esta semana, pero además la combinación de eso con el público mexicano fue una locura, porque en los Juegos Parapanamericanos normalmente estos atletas están acostumbrados, sobre todo los tenistas, a jugar con estadios con muy poca gente y aquí los estadios se llenaban, la gente los gritaba y les echaba porras, los esperaba afuera para pedirles autógrafos. Entonces, si de por sí ya son unas gentes increíbles, admirables, en una sensación de felicidad completa por ver cómo los estaba acogiendo el público mexicano y todo eso, fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, totalmente ahí digamos que en la lista de mejores experiencias ligadas al tenis, seguramente está esto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ¿no? Órale, qué loco. De hecho, te soy honesto, yo cuando los he visto jugar, la verdad es que es impresionante la capacidad que tienen. Digo, lógicamente está padre ver a una persona jugando tenis, pero cuando los ves jugar en silla de ruedas, las capacidades que tienen son impresionantes. O sea, son realmente de otro nivel. Además, perdón, más o menos, digo, en determinado momento tú sigues con Jalisco Open, lógicamente ahorita tenemos la pandemia encima, pero tú sigues por ahí en ese rublo. ¿Qué se espera para ellos, para esos torneos? Mira, la verdad es que no lo sé. Este año ya se venía complicando mucho. Había dos complicaciones. El tema de la fecha. Encontrar las fechas de los Challengers ahí en marzo y abril son bien complicadas porque ya ves que Semana Santa y Pascua se mueven, entonces esas semanas no las quiere ninguno de los challengers. Entonces cada año ponerse de acuerdo los varios challengers que hay en ese tiempo es muy difícil y para este año ya venía siendo prácticamente imposible lograrlo, ¿no? Después se vino la pandemia y terminó por suspenderse. La realidad es que no lo sé. A mí me encantaría que el Jalisco Open siga y poder seguir involucrado, pero al día de hoy no creo que se haga el próximo año, por lo menos no con el mismo promotor. Y bueno, esperemos que eventualmente podamos recuperarlo, pero por lo pronto no
no hay planes. ¿Qué torneo te gustaría dirigir, Ale? Uy, no sé, no sé, mira, estoy muy entusiasmado con el tema del crecimiento de UTR y los planes que hay con UTR y me gustaría eventualmente crecer con algunos nuevos eventos, ¿no? Obviamente que el tema de lo que es la ATP actualmente y todo, dirigir un torneo ATP sería increíble, o un torneo WTA, todo esto, pues por supuesto, ¿no? Pero también me gustaría como poder crecer junto con una nueva opción de torneos para jugadores que se ve muy posible con la incursión de UTR en el tenis profesional, ¿no? Claro, pues de una vez, Ademar, platícanos de UTR, quién es, cómo se maneja. La verdad es que está súper interesante esto. A mí en lo personal se me hace que está súper chido, pero pues platícanos tú qué es esto. Pues mira, UTR es varias cosas, ¿no? Empieza como en un grupo, varios coaches de universidades en Estados Unidos, en la búsqueda de poder clasificar jugadores que no competían en la misma conferencia. Buscaron un sistema de clasificación que les permitiera esto, ¿no? Poder clasificar a los jugadores que no compiten entre sí. Una vez logrado el sistema, se dieron cuenta que este sistema les servía muy bien para poder conocer el nivel de jugadores fuera de Estados Unidos también y en Estados Unidos mismo, y como una opción para reclutamiento en las universidades, ¿no? El tú saber que un jugador es el número 4 de México no te dice nada. Claro. El saber que es el 1 de Hong Kong no te dice nada, pero el saber que es un UTR 12.30 te dice perfectamente cuál es el nivel de un jugador. Entonces, eso fue como un segundo paso. Y después, esto tiene más o menos 10 años, actualmente es el sistema de reclutamiento, es la primera herramienta que usan los coaches para reclutamiento. Es un sistema muy confiable para conocer el nivel de los jugadores. Todo esto se divide, es una escala de 1 a 16.50, en donde entran todos los jugadores de tenis en esa escala, y tú puedes tener un nivel UTR independientemente si eres profesional, colegial, junior, hombre, mujer, viejito, joven, lo que tú seas, tú tienes un nivel que sube y baja conforme a tus resultados. Entonces, este es el sistema de clasificación que además funciona diferente a lo que conocemos, ¿no? Normalmente conocemos un sistema de rondas en donde tú llegas a cuartos de final de un torneo y ganas X cantidad de puntos. Ajá. Y en UTR es diferente, ¿no? En UTR depende contra quién juegas y cuál es el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú y yo vamos a jugar y tú eres un UTR 8 y yo soy un UTR 7, entonces la plataforma predice que tú me deberías de ganar 6-3, 6-3. Si tú me ganas, pero me ganas 6-4, 7-5, tú me ganaste el partido, pero el que venció la predicción soy yo. Por lo tanto, yo soy el que subo en UTR y tú bajas, ¿no? Y de la misma forma al revés, si tú ganas 6-1, 6-1, entonces me ganaste el partido, pero además venciste la predicción, entonces tu UTR sube y el mío baja. Entonces es una clasificación personal que va subiendo y bajando conforme a los resultados. Y esto es el tema de la clasificación. Después se suma que es una plataforma digital que los clubes y las academias, las asociaciones, cualquier organización que haga eventos puede contratarla y hacer torneos, hacer eventos que cuentan para esta clasificación. Entonces, esto es una gran ventaja y ha ido creciendo mucho porque no importa en dónde se juegue el partido, para UTR cuenta igual, ¿no? Un partido jugado en un club X, en una academia, cuenta igual que ese mismo partido jugado en una final de un torneo importante, ¿no? El tema es quién está jugando contra quién, cuál es la diferencia de UTRs y cuál es
la predicción y vencer esa predicción, ¿no? Entonces, es una nueva forma de entender el tenis y está siendo muy atractiva. Además de todo, con el tema de la pandemia, pues el jugar localmente ha sido algo muy importante, ¿no? No se puede viajar para jugar tenis actualmente. Claro. O muy poco, entonces jugar de forma local, de eventos más chicos, se ha vuelto como una necesidad muy importante. Y esta semana UTR rompió su récord de cantidad de jugadores registrados en eventos, cantidad de eventos desarrollados, ¿no? Y estamos hablando de un crecimiento exponencial de jugadores de tenis que están involucrándose en la competencia a través de UTR, porque no es ninguna sorpresa que una cosa es la cantidad de jugadores de tenis que tiene un país y la otra es la cantidad de jugadores que tiene registrados ante una federación, ¿no? Claro. Hay muchos tenistas que no ven un valor en registrarse a una federación, ¿no? Porque no les representa no encuentran como el interés necesario. Sí, el beneficio. El beneficio necesario. Sí. Y con UTR muchos de estos jugadores se están integrando y estamos pudiendo tomarlos en cuenta y conocerlos y hacerles eventos para sus necesidades, ¿no? Eso es parte importante. Claro. Un detalle, ¿qué jugadores tienen ranking de UTR? Todos. Eso se me hace muy interesante. Todos los jugadores tienen una clasificación UTR y cuando digo todos me refiero a todos los profesionales, todos los juveniles que juegan torneos internacionales, porque tú al jugar un torneo ATP automáticamente generas un UTR. Los que no tienen UTR son gente que probablemente que no ha jugado torneos internacionales y que no ha jugado un torneo UTR, ¿no? Pero son digamos que los que van apenas integrándose al sistema. El tema interesante con UTR es que tú a través de la clasificación puedes encontrar partidos parejos para jugar, ¿no? Y cuando digo partidos parejos es, por ejemplo, Gerardo López Villaseñor, que es nuestro tenista número 1 actualmente, es más o menos como un 1380 UTR y Serena Williams probablemente ahorita no, pero Osaka debe ser como un 1330 o algo así. Entonces, eso quiere decir que puedes encontrar una posibilidad ahí de un partido parejo. Y pongo este ejemplo que está en el top, pero cuando nos vamos hacia abajo, hay estudios importantes en Estados Unidos que dicen que 7 de cada 10 niños que juegan su primer torneo no repiten y se retiran de jugar torneos o jugar tenis. Porque muchas veces los torneos tradicionales enfrentan jugadores con mucha experiencia contra jugadores muy nuevos y se dan resultados muy disparejos que ni le sirven al que gana y no incentivan que el otro jugador se mantenga. Entonces, a través de la clasificación UTR, tú puedes agrupar los jugadores por nivel y entonces garantizar partidos más parejos y, por lo tanto, más divertidos y que sirven más para el desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que es otra de los grandes beneficios que tiene el sistema de UTR, ¿no? Fíjate, está súper padre porque al final de cuentas tú te puedes realmente, te soy honesto, digo, en todos los circuitos hay un montón de coyotes, hay un montón de todo ese tipo de cosas. El clásico que juega AA y se mete a la A y luego ¿qué juegas? A, pero A de club, A de circuito, A de qué, o sea, y la verdad el poder igualar pues el sentido, la verdad es que a mí se me hace que es una... Totalmente, ese es el primer acierto, ¿no? El poder tener una clasificación universal, sí, que ni siquiera, olvídate de entre países, o sea, entre ciudades. En México no existe la AA, en Guadalajara existe la AA. Entonces, y la disparidad ahí en cuanto a las categorías es muy
es muy difícil de encontrar como qué categoría eres. Con UTR es muy fácil. Además es pública, entonces no hay forma de engañar, ¿no? Y hay gente que cree que es mejor, ¿no? También, o sea, hay gente que juega la A y en realidad tendría que ser de la B y lo hay al revés, ¿no? Entonces, digamos que de esta forma tú puedes encontrar el nivel de cada quien y entonces hacer las categorías por nivel y universalmente, lo cual es una maravilla, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es que UTR ha crecido tanto y se vienen muchas cosas muy importantes y muy interesantes vinculadas a UTR, ¿no? Claro. ¿Qué necesita un jugador para pertenecer a UTR? Es muy fácil. Los jugadores pueden crear una cuenta en UTR como lo hacen en un Facebook. Okay. Entras a la plataforma, pones un correo, una contraseña, unos datos ahí generales y creas un perfil gratuito y con eso ya puedes entrar a la plataforma, encontrar la información que necesitas, poder inscribirte a torneos, etcétera, ¿no? Después hay una membresía premium que se llama Power Subscription, que te da más algunos beneficios más, ¿no? Dentro de la plataforma, ves más cosas, estadísticas, muchas cosas, pero principalmente para la gente que lo quiere hacer y no quiere la suscripción premium, es gratuito. Y ya, tú pagarás lo que te cobre la persona que está organizando el torneo, ¿no? Ok, y en determinado momento, si yo quiero organizar un torneo que tenga validez UTR, ¿qué necesito? Pues bueno, depende de la organización. Ahí lo que hacemos hacemos una plática conmigo, yo conocer de qué se trata, si es para un club, para una academia, una asociación, si vas a hacer torneos en un solo club o en varios clubes. O sea, hay algunas variantes, pero básicamente es hablar conmigo y entender para qué se va a usar, para que yo le pueda dar una propuesta, ¿no? Pero digamos que sin entrar en muchos detalles, te diría que la mayoría de la gente se sorprende porque creen que es más difícil y creen que es mucho más caro de lo que es, ¿no? Es bastante accesible y además hay muchísimos organizadores en diferentes partes del mundo haciendo cosas muy interesantes en cuanto a formatos de juego y además haciendo pues un buen negocio generando tenis, ¿no? Lo cual pues también se vale, ¿no? Sí, donde todo el mundo gane, ¿no? Al final de cuentas eso creo que es la forma correcta, pues, de hacer las cosas, ¿no? Donde todo el mundo pueda ganar algo, ¿no? Así es, sí. Súper bien. La verdad es que yo cuando me enteré de que era UTR, digo, lógicamente soñando, pero el saber que fulanito jugador tiene UTR y yo por lo menos volteo y digo, por lo menos estoy aquí y él está acá. Y ese detalle que dices de la igualdad entre Williams o quién dijiste, ¿no? Sí, en realidad el ejemplo es que no importa si eres hombre o mujer, o sea, dependiendo de UTR, tú puedes jugar de tú a tú, ¿no? Claro. El ejemplo que más reciente aquí en México, hubo un torneo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, ahora con el 15 de septiembre. En la categoría profesional se jugó hombres y mujeres juntos y la final la jugó María José Portillo contra Eduardo Orozco. ¿No? Después de que Majo Portillo ganó creo que 5 partidos a hombres para llegar a la final, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Ellos dos eran el sembrado 1 y la sembrada número 3 por UTR. O sea que, en realidad, sí te habla muy bien del nivel de un jugador cuando tiene UTR, ¿no? Entonces, esa es precisamente la idea, ¿no? Que a través de la clasificación conozcamos el nivel de un jugador o de los jugadores y podamos hacer eventos que sean beneficiosos para todos, ¿no? No, y como lo acabas de decir, en determinado momento, yo soy fulanito de tal y gano todos los torneos, pero pues todos los torneos, todos los jugadores con los que practico, pues son más bajos que yo y pues con quién juego, ¿no? Entonces, la verdad es que el choque ahí entre una mujer y un caballero,
la neta está súper padre, pues saber que los dos se van a dar un buen juego, ¿no? Y eso les beneficia lógicamente a todo el circuito y a todos los jugadores al ir incrementando su ranking, mejorando su juego, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Además, pues no sé si quieras agregar algo más o quieras darnos tu forma de contacto para todos los que estén interesados en inscribirse a UTR, ¿cómo se pueden contactar? Mira, mi correo es ademar, ADHEMAR, @utrclubs.com. Okay. Y en redes sociales igual, estoy en Facebook Ademar Rodríguez, en Instagram también como Ademar Rodríguez, y sí, estoy ahí a sus órdenes para cualquier duda, para hablar de ya sea para UTR para un jugador, UTR para un club. En realidad hay mucho por conocer de esto, hay mucho por educar. Vamos a tener el próximo 1 de diciembre un mano a mano con un compañero mío de UTR que trabaja, él está en Colombia, y lo que vamos a hacer es, yo estoy escogiendo 5 eventos que a mí me gustan y él está escogiendo 5 y vamos a jugar a ponerlos en juego, a platicárselos a la gente que lo escuche y que la gente vote qué evento le gusta más, como un poquito con la idea de demostrar y enseñar la variedad de eventos que se pueden hacer dentro de la plataforma, todos ellos jugando tenis, pero no necesariamente tenemos que competir en la misma forma que hemos competido siempre, eliminatoria directa, singles, dobles, y se acabó, ¿no? Hay muchas diferentes formas de hacer tenis y que el tenis sea más divertido y retener a los jugadores en nuestro deporte durante más tiempo, ¿no? Y que eso haga que se vuelvan mejores porque juegan más, ¿no? Entonces, eso es una dinámica interesante que se está haciendo también con UTR y bueno, esperemos que nos acompañe mucha gente y opinen sobre estos eventos. Súper bien. Además, de antemano te digo, lógicamente va lo que son tus links, para los que quieran mandarte algún correo, lógicamente va en el link del video y en la descripción, el link en la descripción. Y también te pido por favor que nos pases el link del evento para estar al pendiente y lógicamente también para publicarlo por ahí en nuestras redes sociales. Claro que sí. Y bueno, pues gracias a ti, siempre se agradece que se hable de tenis, que resaltemos las cosas positivas y bueno, esperemos que muy pronto podamos estar ya viéndonos en canchas de tenis, en torneos y que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Todos lo esperamos, ya la pandemia ya nos tiene un poquito enfadados. Sí, sí. Además, pues muchísimas gracias. De veras es un placer que nos dediques este tiempo. Para la gente de Smash es muy importante el tratar con gente del calibre de tuyo. Y bueno, pues de antemano te digo, ¿no? Smash está abierto, como te lo he dicho siempre. Además, está abierto Smash para todo lo que necesites. Está abierto totalmente la puerta y pues un placer además. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, que estés muy bien. Hello.